Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica, a este espacio de oración llamado Lectio Divina o lectura orante de la palabra. Le damos gracias a Dios por un día más de vida que nos concede vivir, que nos concede estar aquí reunidos en torno a la mesa de su palabra para compartir y ahí así ir creciendo en el amor hacia Él. Le doy gracias por todos ustedes, por los que siguen estos audios día a día, con mucha perseverancia en la oración y en la profundización de la palabra. También le doy gracias a Dios por todos aquellos que nos visitan por primera vez y les doy la bienvenida y también un mensaje de mucho ánimo, de mucha perseverancia, de que no desfallezcan. Dios tiene un propósito para ti seguramente. No es casualidad que estés escuchando este audio. Así que te invito a que, si te gusta este método de oración que hoy vas a escuchar aquí, entres a la casilla de descripción. Ahí te voy a dejar el enlace para que puedas hacer el curso completo de Lectio Divina, que está disponible totalmente gratis aquí en el canal. Bienvenidos a todos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestra lección encomendándonos al Espíritu Santo. Oremos juntos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora les invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, de los versículos del 1 al 11. Leemos. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con sus cabelleras, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que había de entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que le echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la Lectio Divina, que es descubrir qué dice el texto. Y para esto vamos a revisar nuevamente el texto paso por paso, empezando por ver cuáles son los personajes y en qué escenario están. Vemos que Jesús se encuentra en Betania, nos dice la lectura, donde vivía Lázaro. Y ahí se encontraban Marta
Estaba María, estaba por supuesto Lázaro y también se encuentra Judas Iscariote. Esos son los personajes que nos nombran la lectura. Entonces veamos paso a paso el contenido de esta lectura. Y debemos señalar que ya estamos entrando en la Semana Santa, en la semana de la Pascua de Jesús, de su pasaje de este mundo al Padre, y la liturgia de hoy coloca ante nosotros el comienzo del capítulo 12 del Evangelio de Juan, que analiza el libro de las señales y el libro de la glorificación. Al final del libro de las señales aparece con claridad la tensión entre Jesús y las autoridades religiosas de la época y el peligro que Jesús corre. Varias veces tratan de matarle. Tanto es así que Jesús se ve obligado a llevar una vida clandestina, pues podían detenerle en cualquier momento. Vemos en Juan capítulo 12, ya en el versículo 1 y 2, veamos el versículo 1 y 2. Y vemos que Jesús, perseguido por los judíos, va a Betania. 6 días antes de la Pascua, Jesús va a Betania en casa de sus amigas Marta y María y de Lázaro. Eran amigos de Jesús. Betania significa casa de la pobreza. Él estaba siendo perseguido por la policía y quieren matarle. Pero aún sabiendo que la policía estaba detrás de Jesús, María, Marta y Lázaro reciben a Jesús en su casa y le ofrecen comida. Acoger a una persona perseguida y ofrecerle comida era peligroso en aquella época, pero el amor hace superar el miedo, al igual que la amistad que sentían por Jesús. Sigamos en el versículo 3. María unge a Jesús. Durante la comida, María unge los pies de Jesús con medio litro de perfume de nardo puro. Era un perfume caro, muy caro, de 300 denarios. Inmediatamente seca los pies de Jesús con sus cabellos. La casa entera se llena de perfume. En todo este episodio, María no habla, solo actúa. El gesto lleno de simbolismo habla de por sí. Lavando los pies, María se convierte en servidora. Este es el símbolo de la servidora. Jesús repetirá este mismo gesto en la última cena. Veamos los versículos 4 al 6. La reacción de Judas. Judas critica el gesto de María y afirma que es un desperdicio. De hecho, 300 denarios era el salario de 300 días. Así que el salario de casi un entero año fue gastado de una sola vez. Y Judas piensa que el dinero había que darlo a los pobres. El evangelista comenta que Judas no tenía ninguna preocupación por los pobres, sino que era un ladrón. Tenía la bolsa común y robaba dinero. Juicio fuerte que condena a Judas. No condena la inquietud por los pobres, sino la hipocresía, que usa a los pobres para promoverse, enriquecerse, según sus intereses egoístas. Judas piensa solo en el dinero. Por esto no percibe lo que estaba pasando en el corazón de María. Jesús, que conoce el corazón y defiende entonces a María, porque conocía ese gesto de amor sincero. Vamos a los versículos 7 y 8. Jesús defiende a la mujer. Judas mira el gasto y critica a la mujer, mientras que Jesús mira el gesto y defiende a la mujer. Déjala, le dice Jesús, que lo guarde para el día de mi sepultura. Y Jesús añade después, porque pobres siempre tendréis entre vosotros,
¿quién de los dos vivía más cerca de Jesús, Judas o María? Como discípulo, por supuesto que podemos pensar que es Judas, porque él convivía con Jesús desde hacía casi 3 años, 24 horas al día. Formaba parte del grupo de sus discípulos y María se encontraba con él solo 1 o 2 veces al año en ocasión de las fiestas, cuando Jesús iba a Jerusalén y la visitaba. Pero la convivencia sin amor no nos hace conocer. Esa convivencia sin amor nos impide ver. Y Judas era ciego. Mucha gente convive con Jesús y hasta lo alaba con el canto, pero no le conoce de verdad ni le revela. 2 afirmaciones de Jesús merecen un comentario detallado. Primero, pobres siempre tendréis. Y la segunda, déjale, que lo guarde para el día de mi sepultura. A la primera, pobres siempre tendréis, quiso Jesús decir que no debemos preocuparnos por los pobres, visto que va a haber siempre gente pobre. O sea que la pobreza es un destino impuesto por Dios. ¿Cómo entender esta frase que Jesús nos plantea allí? En aquel tiempo las personas conocían el Antiguo Testamento de memoria. Bastaba que Jesús citara el comienzo de una frase del Antiguo Testamento y las personas ya sabían lo demás. Al comienzo de esta frase decía: los pobres los tendréis siempre con vosotros. Eso lo podemos encontrar también en Deuteronomio 15:11. Y el resto de la frase que la gente ya conocía y que Jesús quiso recordar era esta: por esto os ordeno, debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Eso está seguidamente en el mismo versículo de Deuteronomio, en ese capítulo 15, versículo 11, lo podemos encontrar. Según esta ley, la comunidad debe acoger a los pobres y compartir con ellos sus bienes. Pero Judas, en vez de decir, abre la mano a favor del pobre y comparte con ellos tus propios bienes, quería decir que se haga caridad con el dinero de los demás. Quería vender el perfume de María por 300 denarios y usarlos para ayudar a los pobres. Qué hipocresía la de Judas. Jesús cita la ley de Dios que enseñaba lo contrario. Quien, al igual que Judas, hace campaña con el dinero de la venta de los bienes de los demás, no incomoda, pero aquel que, como Judas, insiste en la obligación de acoger a los pobres y compartir con ellos sus bienes, éste incomoda y corre el peligro de ser condenado. La segunda frase, que lo guarde para el día de mi sepultura. Veamos, la muerte en la cruz era el castigo terrible y ejemplar, adoptado por los romanos para castigar a los subversivos que se oponían al imperio. Una persona condenada a muerte de cruz no recibía sepultura y no podía ser ungida, pues quedaba colgando de la cruz hasta que los animales se comían el cadáver, o recibía sepultura rasa de indigente. Además de esto, según la ley del Antiguo Testamento, tenía que ser considerada como maldita por Dios. Jesús iba a ser condenado a muerte y a muerte de cruz, consecuencia de su compromiso con los pobres y de su fidelidad al proyecto del Padre. No iba a tener un entierro, por eso, después de muerto, no iba a poder ser ungido. Sabiendo esto, María se anticipa y lo unge antes de ser crucificado. Con este gesto indica que aceptaba a Jesús como Mesías, aunque estuviera crucificado. Jesús entiende el gesto de la mujer y lo aprueba. Veamos los versículos del 9 al 11, que es ya la parte final de este trozo bíblico.
y nos habla de la multitud y las autoridades. Ser amigo de Jesús puede ser peligroso. Lázaro corre peligro de muerte por causa de la vida nueva que recibió de Jesús. Los judíos decidieron matarle. Lázaro vivo era la prueba viva de que Jesús era el Mesías, y por eso la multitud lo buscaba, ya que la gente quería experimentar de cerca la prueba viva del poder de Jesús. Una comunidad viva corre peligro de vida porque es prueba viva de la buena nueva de Dios. Bien, y ahora vamos a entrar a la segunda parte de la lección divina, que es descubrir el mensaje que trae el texto. Y aquí hay varias cosas que podemos extraer, ¿verdad?, de este texto. Una de las que subrayé yo por aquí es el amor, el valor del amor que hace superar el miedo. Ese valor que tiene la verdadera amistad, el verdadero amor por el amigo, por la amiga, por la persona, por el prójimo. Eso hace superar cualquier miedo. Y eso lo tenían Marta y Lázaro por Jesús y la misma María. Luego yo puedo también extraer aquí la demostración que hace María de el ser servidora, darlo todo a los pies del Señor, entregarlo todo. Lo más valioso que tengo es para el Señor, porque reconozco que es el Señor de mi vida, el Señor que rige todo mi ser, todo mi caminar, todo mi actuar. Entonces, si me une ese lazo de amor con el Señor, no tengo otra cosa que estar a sus pies sirviéndole. Por supuesto que este gesto no lo tuvo Judas. Una persona como Judas, podemos resaltar el antivalor que había en él, que era la hipocresía. Hipocresía porque él usaba a los pobres para su propia conveniencia, que era promoverse e enriquecerse. Judas solo pensaba en el dinero. En cambio, María, Lázaro y Marta pensaban en el valor que tenía Jesús, en el valor de la amistad y del amor. Qué diferente, queridos hermanos, esas visiones de cómo valorar la persona que tengo enfrente, con hipocresía o con amor, para mis intereses o porque quiero darlo todo por ella. Y veamos, también hay otro detalle aquí. La convivencia sin amor no nos hace conocer. Yo puedo estar todo el tiempo con una persona y no conocerla, porque sencillamente no tengo una convivencia profunda de amor con esa persona. No la escucho. En la escucha está un gesto de amor. Al escuchar me hace conocer a esa persona. Pero hoy día, como están los tiempos de acelerados, muchas veces no tenemos tiempo para escuchar. No tenemos tiempo para esa convivencia, inclusive en nuestra propia familia. Nos cuesta convivir, nos cuesta escucharnos. Por tanto, esa convivencia sin amor no nos hace conocer. Entonces, el mensaje también que puedo extraer de allí es que Dios hoy me invita a que yo conviva, lleve mi convivencia con el que tengo a mi lado con amor. Y eso lo voy a reflejar en la escucha, en la atención, en los gestos, en la preocupación por saber qué necesita esa persona o cómo se siente esa persona. Vamos, y ahora quiero cerrar esta meditación dejándoles a ustedes una pregunta. María fue maltratada por Judas.
¿Te has sentido alguna vez maltratado o maltratada? ¿Cómo has reaccionado? Aquí vemos que María estaba en absoluto silencio, a pesar de que Judas la estaba maltratando. ¿Cómo es mi reacción con las personas que no me comprenden, que me maltratan? ¿Cómo reacciono? Y ahora les invito a que respondamos al Señor con una oración que quiero extraer precisamente de lo que hemos meditado en esta lectura. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que me acompañes desde tu mente y tu corazón. La Semana Santa define mi decisión de amar. Ese perfume de nardo, ese perfume costoso, es toda mi vida entregada y puesta al servicio de los necesitados. Hoy el Señor me está invitando a que entregue mi vida en servicio, sin miramientos, sin reservas. Y te pido a ti, Señor, en nombre de todos los que estamos haciendo esta lección divina, haz de nuestra vida un perfume de amor, de perdón, de misericordia. Danos el valor para ser pobres y estar cerca de los pobres. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por haber estado allí compartiendo conmigo esta lección divina. Tratemos de vivir esta Semana Santa muy cerca de la palabra, porque al estar cerca de la palabra estaremos siempre escuchando la voz de Dios que nos guía, que nos indica cuál es el camino. Pídele a Dios esa gracia en esta Semana Santa, que te pueda regalar esa gracia de siempre permanecer a la escucha de su palabra y así poderle amar más profundamente. Ha estado con ustedes su hermana y amiga Estefania Balota. Gracias por estar conmigo. Les dejo en la paz de nuestro Señor Jesucristo y les digo hasta el próximo video, si así Dios lo permite. Feliz día. Bendiciones.